Ahora, Padre, vamos a meditar en tu palabra y pedimos que nuestro ser completo esté concentrado en ti y que podamos asimilar esta palabra y vivirla, porque ese es el propósito. Ayúdanos, Señor, quita cualquier distracción y que podamos estar concentrados en el aprendizaje de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanas, hermanos. Voy a un poco rápido a pasar por estos versículos que son muy conocidos y decirles que el pasaje lo que nos lleva es a reconocer quiénes éramos nosotros sin Cristo, lo que somos en Cristo y lo que Cristo espera de nosotros cuando ya estamos en Él. Por ejemplo, dice que sin Cristo, cuando aún no conocíamos del Señor, el verso 1 dice que nosotros estábamos muertos, así, muertos. Usted podrá decir, mira, pero si yo no me he muerto todavía, pero la Biblia así lo dice. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, no estábamos muertos físicamente, pero estábamos muertos espiritualmente, porque estábamos alejados de Dios y eso trae muerte. Ajenos de la vida de Dios, sin poder disfrutar de la vida de Dios, de esa vida abundante que Dios promete. Ciegos para ver la gloria de Dios. Buscamos cómo satisfacer nuestras necesidades, pero muchas veces no la buscamos en Dios, sino que la buscamos en otras cosas. Sordos para escuchar la voz de Dios, porque el que está muerto está ciego, está sordo para escuchar la voz de Dios. Y así vivíamos, sin desear la comunión con Dios, con deseos de otras cosas, de otra naturaleza, pero no de Dios. Y esa es la vida de la persona sin Cristo, está muerto. Pero no solo estábamos muertos, sino que como consecuencia de esa vida alejada de Dios, estábamos esclavizados. Es lo que dice ahí, en los cuales, dicen, estos pecados anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Éramos esclavos, mis hermanos. Éramos esclavos, seguíamos la corriente de este mundo. Lo que nos agradaba eran las cosas de este mundo. Hoy que estamos ya en Cristo Jesús, lo que nos agrada es algo diferente. Lo que nos agrada son otras cosas. Nos agrada estar en la presencia de Dios. Nos agrada estar en comunión con Dios. Nos agrada estar adorando a Dios. Nos agrada servir a Dios. ¿Siente usted eso? ¿Eso es lo que le agrada? Eso es lo que debe de agradarnos. Porque antes lo que nos agradaba era estar haciendo las cosas de este mundo. Pero ahora, como creyentes, nosotros tenemos que tener otro tipo de inclinación. Nos debe de agradar otras cosas. Nos debe de agradar la presencia de Dios. Nos debe de agradar el servicio a Dios. Estábamos esclavizados por el secularismo, por estar viviendo la vida secular, por el materialismo, una vida de inmoralidad. Y eso es lo que nosotros vemos de las personas que no tienen a Cristo. Esclavos del diablo, porque dice que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu de desobediencia que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, en los hijos rebeldes. Hermanos, eso éramos nosotros, pero ya no somos más eso, gracias a Dios. Ya no somos más eso. Ahora somos personas diferentes. Hemos creído en Cristo Jesús, vivimos una vida diferente. Esclavos de la carne, dice que éramos también. Esclavos del orgullo, de la arrogancia, de la vanidad. Espero que ya de esas cosas vayan menguando cada vez más en nuestra vida. El orgullo, la arrogancia, la vanidad. Estamos en un proceso. Si usted todavía hay algo de eso, pues mire, hay que seguir adelante, porque estamos en un proceso donde Dios va obrando en nuestra vida y va trabajando para ir quitando todo eso. Va despojándonos de todo eso en nuestra vida. Lo triste que podríamos decir es que alguien que ha conocido de Dios y todavía pueda permanecer, no haber tenido ningún cambio, ahí sí debemos de afligirnos. Pero si estamos notando de que hay un cambio en esto, en cuanto al orgullo, la arrogancia, la vanidad, si sentimos que ya, en el caso de la señora, pasan menos tiempo frente al espejo que antes de que no eran creyentes, hay un avance. Pero si pasa el mismo tiempo, hay una hora echándose ahí sus cositas, hay que echárselas porque hay que hacerlo. Pero tiene que ser de una manera moderada, porque la vanidad debe ser algo que debe ir desapareciendo de nuestra vida. Antes que Jesucristo nos librara, estábamos expuestos a influencias negativas desde dentro y desde fuera. Desde adentro la carne, esa naturaleza pecaminosa que todavía permanece en nosotros. Aun cuando hayamos creído en Cristo, pero permanece esa naturaleza pecaminosa.
Y ahí está. Y eso y a veces nos ataca, a veces se presenta, pero hay que vencer todo eso con la comunión con Dios. Tenemos también nosotros influencia desde fuera, el mundo. Y a través del mundo y a través de la carne, el diablo utiliza eso para poder hacernos que nosotros nos desviemos de su propósito, de lo que Él tiene para nuestra vida. Estábamos condenados, éramos por naturaleza, dice nuestro texto, hijos de ira. Estábamos condenados a la ira de Dios. Y de verdad es triste caer en las manos de un Dios indignado. Pero gracias al sacrificio de Cristo ya no estamos bajo la ira de Dios, pero antes sí. Y aquellos que aún no han abierto su corazón a Cristo están bajo la ira de Dios. O sea, la ira de Dios va a caer sobre ellos y se va a manifestar en la condenación eterna. Usted preguntará, pero Dios que no es un Dios de amor. Claro que sí, es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Es un Dios de justicia, el cual nos ama, pero también Él tiene que aplicar una retribución a nuestro desvío. Pero todo eso se vence por la fe en Cristo Jesús. Éramos por naturaleza hijos de ira, estábamos condenados a la muerte eterna. Pero ¿qué ha hecho Dios con nosotros hoy que hemos creído en Cristo? Mire el verso 4. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hoy que hemos creído en Cristo ya no estamos muertos. Hoy tenemos vida juntamente con Cristo. Y la vida de Cristo es una vida eterna, de plenitud con el Padre. Y así tiene que ser la vida nuestra, una vida de plenitud con el Padre. Nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es maravilloso, mis hermanos. Y debemos alabar a Dios, debemos de glorificarle por lo que Él ha hecho. ¿Cómo se logró eso? ¿Qué es lo que tuvimos que hacer para alcanzar esa vida? Mire ahí en su texto lo que está en paréntesis. ¿Qué dice ahí lo que está en paréntesis? Por gracia sois salvos. O sea, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo. Él envió a su Hijo. Él desde la eternidad, Él diseñó ese plan de redención. Y en ese plan de redención estaba establecido de que el justo muriera por los injustos. De que Jesucristo viniera acá y Él se diera por nosotros. Y eso por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios, sin que nosotros lo mereciéramos. Por gracia sois salvos. Usted y yo, hermano, hermana, somos salvos por gracia. Y ese pensamiento debe estar bien metido aquí en nuestra mente y en nuestro corazón. Y juntamente con Él, o sea, el Padre juntamente con Jesucristo nos resucitó. Cuando Jesucristo estaba resucitando, nosotros también estábamos resucitando. Y hermanos, esto es lo que nos habla de esperanza, que así como Cristo Jesús murió, fue llevado a la tumba, pasó 3 días ahí, pero al tercer día resucitó. Nosotros, aunque muramos, nosotros vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna, que alcanzamos a través de la fe en Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted véase sentado, sentada en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y hermanos, cuando nosotros venimos a la casa de Dios y adoramos a Dios, ese es como estar ahí frente a Dios. O sea, así debería ser. Que nosotros cuando venimos a la casa de Dios es como que estemos ante Dios. Nos hemos alejado de todo aquello, de todo el ruido de que nos abate día con día, en todo momento. Nos alejamos para estar concentrados en la presencia de Dios y poder disfrutar de su gloria. Hermanos, estar acá es eso. Es poder estar apartados de toda la cosa mundana, de toda la cosa rutinaria, y apartar este tiempo especial para estar con Dios. No permita que nada ni que nadie le quite la bendición de que este tiempo usted esté concentrado viendo la gloria de Dios. Hermanos, si nosotros andamos toda una semana en el trabajo, en los estudios, caminando por las calles, oyendo de violencia y oyendo de noticias que no son nada agradables, ¿por qué vamos a traer eso acá? ¿Por qué vamos a insistir en traer eso acá? Este es el tiempo para estar directamente concentrados, conectados con la presencia de Dios. Este es el tiempo de refrigerio espiritual.
Es el tiempo cuando nosotros nos llenamos de la presencia de Dios. Es el tiempo cuando nosotros adoramos a Dios, porque a veces no lo podemos hacer en otros lugares de esta manera como lo hacemos acá. Entonces aprovechemos este tiempo y empecemos a disfrutar de ese sentar delante de Dios en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué lo hizo Dios? ¿Para qué lo hizo? Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios Él permitió el sacrificio de su Hijo para mostrar la riqueza de su gracia, para que nosotros disfrutáramos de esas riquezas de su gracia, para que nosotros fuéramos llenos de la riqueza de su gracia y viviéramos por la fe en Cristo Jesús una vida diferente. Porque por gracia sois salvos. La gracia de Dios, gracia infinita, gracia que no le importa cualquier pecado que hayamos cometido, no importa, porque la gracia de Dios es infinita y Él ofrece su salvación a todos sin distinción. ¿Qué ponemos nosotros? Lo que nosotros ponemos es la fe, la fe. Nuestra responsabilidad es creer en ese mensaje de salvación, es creer que Dios nos ama. Es creer que Dios envió a su Hijo. Es creer que Jesucristo murió por mí. Es creer que cuando yo creo en Jesús como el Salvador, como el Señor, el que murió en mí, en sustitución mía en la cruz del Calvario, creer que si yo pongo toda mi confianza en Él, Él perdona mis pecados y me da la vida eterna. Eso es lo que tenemos que hacer. Poner nuestra fe, creer que Jesucristo es Dios. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, creer que Jesucristo perdona pecados, creer que Jesucristo puede restaurar nuestra vida, creer que Jesucristo puede restaurar nuestras relaciones, creer que Jesucristo puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Creer. Y esto dice, no es de vosotros. La salvación no es obra nuestra, no es de vosotros, pues eso es un regalo de Dios, es don de Dios. ¿Y por qué lo hizo o lo diseñó Dios de esa manera? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Hermanos, esta es la obra maravillosa de Dios para con nosotros. Ahora, ¿por qué Dios hizo tanto? ¿Por qué Dios estuvo dispuesto a ofrecer aún su Hijo, con quien eternamente habían pasado en comunión, y desprenderse por un tiempo de Él? ¿Por qué hizo eso Dios? Por amor. Sí, por amor, pero también porque Él tiene algo para nosotros que quiere que nosotros hagamos y que la gente sin Dios no puede hacer. Que la gente sin Dios no puede hacer. Y es lo que nos dice el versículo 10. No leímos ese versículo 10, pero leámoslo ahora. Dice, toda esta obra de redención, toda esta obra de salvación, este regalo que Dios nos ha hecho en Jesucristo tiene un propósito. Porque somos hechura suya, dice el verso 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. Dios nos creó en un principio. El ser humano cayó en pecado, pero Dios nos restauró mediante la fe en Cristo Jesús. Y hoy Dios nos ha restaurado, nos ha hecho nuevas criaturas. Ha renovado nuestra mente, nuestro corazón, ha renovado nuestros propósitos. ¿Para qué? Para buenas obras, para que nosotros andemos en buenas obras. En otra traducción dice, para que hagamos el bien, para que hagamos el bien. Para eso Dios nos restauró, aparte de que es para gloria de su nombre, que es un propósito eterno, pero el propósito temporal de por qué Dios nos restauró mientras estamos aquí en esta tierra es para que hagamos el bien. Para que hagamos el bien. La iglesia reformada y nosotros ahí a la cola, en este conflicto con la iglesia tradicional, de que ellos enfatizan las obras para salvación, se ha dejado de enfatizar este tema, el tema de que fuimos nosotros restaurados para hacer el bien. Pero hermanos, para eso Dios nos tiene acá, para hacer el bien. O sea, allá, cuando lleguemos a su presencia, vamos a estar adorándole, exaltándole, lo hacemos acá también, pero no se nos olvide que dice acá el texto que Él nos restauró para hacer el bien.
para que podamos bendecir a todos aquellos que están a nuestro alrededor. El propósito, la razón de ser de un creyente, su conducta debe ser siempre inclinada hacia el bien, a hacer el bien. Todas esas obras de filantropía que hacen los no creyentes, esas las deberíamos de hacer nosotros. Y es triste que ellos la hagan, porque muchas veces nosotros hemos dejado de hacerlas. Pero nosotros somos los llamados, porque nosotros somos los que tenemos el amor de Dios. Nosotros somos los que tenemos el Espíritu de Dios y somos los llamados a hacerlo. Santiago, él nos habla de este tema de una manera muy especial y a veces un poco drástica. Y ahí en el capítulo 1, en el verso 27, Santiago escribía lo siguiente. Dice el verso 26: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, lo que está diciendo Santiago, mi hermano, él está acá dando a conocer ese tema de que la fe sin obras es vana. Y eso es verdad. O sea, si la fe nuestra no se ve a través de las obras de hacer el bien, esa fe es vana. No está diciendo, y la polémica que se armó es que la fe con obras o lo que lo salvas. No, el texto que leímos es claro y donde dice que la salvación es exclusivamente por la fe en Cristo Jesús. Pero aquella persona que ha puesto su fe en Cristo Jesús de una manera espontánea, naturalmente tiene que surgir de él hacer el bien. Hacer el bien. O sea, lo que nos está diciendo es que nosotros que hemos creído en Cristo de manera natural, de manera espontánea, porque es parte de nuestro ADN desde que nacimos de nuevo, nosotros tenemos que hacer el bien. Y si nosotros no hacemos el bien, entonces, dice Santiago, entonces hay que poner en duda tu fe. Hay que poner en duda tu fe. Porque la fe, el elemento palpable, tangible de la fe es que la persona ha sido transformada para hacer el bien. Debemos de hacer el bien, y es lo que nos dice Santiago acá. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas. Y este tema de los huérfanos y las viudas, Dios lo viene tratando desde el Antiguo Testamento. Y desde allá dice que a las viudas, a los huérfanos, hay que tratarlos con consideración. Hay que tenerles un amor especial, un cuidado especial. Mayormente en aquel tiempo, porque estas personas eran más desprotegidas que ahora. Pero hermanos, el concepto en general es de que nosotros tenemos que velar por aquellos que están en desventaja. Por todos aquellos que están en desventaja, nosotros debemos de velar. Al final de los tiempos, el Señor va a tomar en cuenta el bien que nosotros hicimos. Y si nosotros no estuvimos dispuestos a hacer el bien, pues el Señor puede darnos unas palabras que nos pueden sacudir y llevar sorpresa a nosotros. Vaya a Mateo capítulo 25. Y allí en Mateo capítulo 25, ahí encontramos el fin de las cosas. O sea, lo que va a estar al final de todo. Cuando todo el drama de la humanidad, de la historia humana, llegue a su fin, llegue a su término, y cuando Jesucristo, el siervo sufriente que vino, esté presente ahí como rey, como juez. Y miren lo que va a pasar ahí. Mateo 25, del verso 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que va a haber un momento al final donde el Señor va a convocar, dice, a todas las naciones, o sea, a las personas que han pasado por este mundo a través de toda la historia. Y ahí Él va a hacer una escogitación.
Ahí va a separar, dice él, a las ovejas de los cabritos. A las ovejas las pondrá a su derecha y los cabritos los pondrá a su izquierda. Y las ovejas representan todos aquellos que creyeron en Dios, que pusieron su fe en Jesucristo. Y los cabritos representan a todos aquellos que fueron indiferentes al mensaje de Dios. Y entonces dice que los pondrá unos a un lado y el otro lado a los otros. Entonces dice el verso 34, el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Y mire lo que dice a partir del verso 35. ¿Qué es lo que el Señor va a valorar tremendamente? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. O sea, lo que está diciéndole acá es: vengan acá, ustedes que fueron restaurados, que llegaron a ser nuevas criaturas, pero que mostraron que eran nuevas criaturas haciendo el bien. Cuando ustedes vieron a personas que estaban desprotegidas, en desventaja, en necesidad, estuvieron dispuestos a ayudarles. Esto causa sorpresa entre las ovejas que están allí, como quizás en algunos esté causando sorpresa ahora. Pero miren lo que dice el 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? O sea, lo que está diciendo: mire, Señor, ¿cuándo hicimos eso? Si nosotros nunca te vimos personalmente, si nosotros nunca nos encontramos físicamente contigo, ¿cuándo fue que nosotros hicimos eso? Verso 40. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea, mis hermanos, que cuando nosotros extendemos nuestra mano para bendecir a alguien que está en necesidad, estamos bendiciendo a Cristo Jesús. Eso es lo que dice. Que cuando nosotros extendemos nuestra mano, ahora, ustedes preguntarán: pero mira, hay gente que no es creyente y extiende su mano. No, es que lo que pasa es que él está hablando acá, ya recuerde que él hizo una separación. Él está hablando acá de los creyentes, de aquellos que hacen esta obra porque aman a Dios, porque es el amor de Dios el que los mueve a ser benefactores de otros. Porque hay mucha gente que hace el bien, pero lo hacen no porque aman a Dios, sino que lo hacen por otros propósitos. Lo hacen a veces porque quieren que su empresa se anuncie, su nombre sea reconocido. Pero la motivación, el origen del darse a los demás desde esta perspectiva es el amor de Dios. Esto solo lo pueden hacer los que aman a Dios, porque el amor de Dios les mueve a poder bendecir a las otras personas de manera desinteresada. Hay mucha gente que extiende su mano, pero solo aquellos que conocen del amor de Dios extienden su mano, movidos por ese amor de Dios. Y eso es lo que acá se está dándole. El Señor está diciendo: esto es lo que vale. Aquellos que son movidos por el amor de Dios, y el amor de Dios es para todo aquel que lo necesita. Hermanos, este concepto nos lleva a repensar a muchas de nuestras prácticas. Cuando usted ayude a alguien, cuando usted bendiga a alguien, hágalo por amor, no pensando en ningún otro interés, sino que simplemente porque usted sabe que esa persona es amada de Dios, usted tiene el amor de Dios, y ese amor de Dios debe de fluir hacia esa persona. A veces nosotros como evangélicos cometemos errores, por ejemplo, aún en cosas muy buenas, como por ejemplo es la proclamación del evangelio. Y a veces nosotros decimos: vamos a ir a dar esta ayuda como gancho para que la gente acepte a Cristo. No debe ser así. Es que cuando nosotros extendemos nuestra mano, tiene que ser movidos por el amor de Dios y porque amamos a esa persona. No es que como gancho, ese es un engaño. Ese es un engaño.
Cuando nosotros vamos a dar algo es porque el amor de Dios está en nosotros y nos mueve a bendecir a esa persona. Si usted le bendice y como fruto de esa bendición tiene la oportunidad, quizás le abre una puerta o abre una oportunidad, abre un espacio para que la persona le permita hablar, qué bueno, hay que hablar de Dios. Pero no debemos de irse a la motivación de que vamos a hacer esto para que las personas acepten a Cristo. No es así. No es eso así. Lo bueno que hacemos debe ser movido por amor a esa persona, porque le amamos, porque Dios le ama y porque nosotros también debemos de amarle. Entonces en aquel día el Señor va a llamarnos y nos va a decir, bueno, por cuanto me diste de comer, por cuanto me diste de beber, por cuanto me diste hospedaje, porque me cubriste, me diste ropa, porque mientras estaba enfermo me visitaste, cuando estaba en la cárcel fuiste a verlo. Hoy está difícil ir a las cárceles, ¿va? No dan permiso a todas las personas. Pero hermanos, esa es la vocación del creyente, hacer el bien. Esa es la vocación nuestra. El Señor para eso ha levantado un pueblo, para que sea un pueblo diferente en el sentido que es un pueblo que ama y que muestra ese amor, bendiciendo a todos aquellos que pasan por su camino. Nosotros debemos de ver a toda persona que se cruza en nuestro camino como una oportunidad que Dios nos da para bendecirle. Cualquier persona que hace amistad con nosotros es una oportunidad para que nosotros mostremos el amor. Claro, la mayor muestra de amor es llevándole el Evangelio. La mayor muestra de amor es hablándole de Cristo Jesús. La mayor muestra de amor es compartiéndole esa palabra de vida para que esta persona tenga una buena vida acá, pero tenga también la vida eterna. Pero el creyente tiene que ser una persona que ama y una persona que bendice. Es interesante que el Señor no menciona mucho las obras ministeriales, eclesiásticas, o lo que hacemos aquí dentro de la iglesia, sino lo que el Señor premia, al menos en este pasaje, es lo que nosotros hacemos fuera, con las personas en las cuales nos encontramos día con día. En estos días que estamos viendo estas caravanas que van hacia los Estados Unidos, cuando yo veo que dice que allá en México hay gente que hace colecta y se ven ahí, hacen un montón de comida para darle a aquellas personas, mire, quiera Dios que sean evangélicos, ¿verdad? Quiera Dios que sean evangélicos y que estén mostrando su amor. Y alguien dice, no, mira, pero es que ahí va un montón de gente malía. Si nosotros éramos malías y el Señor nos amó. Es que no debe importarnos si son malías o no son malías. Lo que tenemos que estar conscientes es que nosotros estamos llamados a hacer el bien. Llamados a hacer el bien. Si aquella persona va ahí con un doble propósito, queriéndose aprovechar, ese es el problema de ella y un día va a dar cuenta. Pero nosotros vamos a dar cuentas acá. Por cuanto tenía hambre y me diste de comer. Por cuanto estaba preso y me visitaste en la cárcel. Por cuanto estaba enfermo y me visitaste en el hospital. O sea, eso es lo que vamos a dar cuenta. Hermanos, nosotros tenemos la bendición de la vida eterna por la fe en Cristo Jesús. Pero cuando Dios nos rescata, Él quiere a través de nuestro rescatar también las buenas relaciones, la buena armonía, y quiere rescatar la fraternidad entre los seres humanos. Cuando Dios levanta a este pueblo, lo que Él quiere es que este pueblo sea su instrumento para que sea luz, para que sea sal, para que pueda ser de bendición. Y aquí en nuestra iglesia, mis hermanos, tenemos un ministerio, y tenemos varios ministerios, pero hoy específicamente queremos recalcar lo del ministerio de hospitales. Un ministerio de grande bendición para la gente que recibe la visita de alguien, para la persona que va y oran por él,
Para la persona que en ese momento donde está, como hoy se nos ha descrito, cuando se cree que el mundo se ha venido abajo y de repente llega alguien a dar palabras de fortaleza, de aliento, eso es importante. Y la iglesia tiene un ministerio para eso. Y un ministerio donde todos somos invitados a poder participar. Que quizá algunos que ya lo desconozcamos, pero hermanos, hay varias oportunidades para ir y llevar una palabra de bendición a aquellos que tanto lo necesitan. Yo no sé qué se sentirá que le digan a usted, tiene 2 meses de vida. Debe ser algo tremendo. Debe ser algo tremendo porque, pues sí, estamos tan acostumbrados a esta vida, tenemos tanto apego a esta vida, que de repente nos diga, mire, ya está por terminarse eso, 60 días. ¿Cuál será la reacción? Yo creo que la reacción, y debe ser la más lógica y natural, es comenzar a llorar, pues sí, es natural. Pero si en ese momento llega alguien y nos lleva una palabra de esperanza, y nos llega a hablar de un Dios que puede cambiar esa realidad, si en su voluntad está, de un Dios que puede acompañarnos en ese proceso, alargar nuestra vida o que pasemos, pero pasemos a la vida eterna con Él. Llevar ese mensaje, creo yo que es una cuestión que fortalece, que anima, que ayuda grandemente. Y eso es lo que se va a hacer a los hospitales. Yo quisiera que viéramos un video de acerca de lo que se hace en hospitales para que nosotros podamos animarnos a participar de esto. Gracia nos dio, por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió, mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es, tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entregué. Pudimos ver ahí algunos rostros conocidos. Y yo quiero animarlos, a algunos de los que están ahí y que ya no están participando, a que sigan, a que vuelvan otra vez, porque es una obra de toda la vida. Pero también quiero animarlos a los que nunca hemos estado, a que podamos ir y compartir un tiempo con esta gente. Esas palabras que nosotros llevemos, especialmente ese mensaje que emana de la Biblia, puede hacer un impacto que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Puede traer esperanza a personas que ya la han perdido. Puede traer una luz para aquellos que están viendo todo como tinieblas. Y así que hay oportunidad para hacerlo. Y mucha gente ha sido bendecida por ello. Yo quiero en esta mañana invitar al hermano Ezequías Alfaro, que él nos visita de la iglesia Maranata, pero que él fue beneficiario de este ministerio. Y qué mejor que él que nos cuente qué pasó ahí en ese tiempo que estuvo ahí hospitalizado. Bienvenido, hermano. Gracias. Buenos días, hermanos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Quiero compartir alguna experiencia que vivimos con mis hijos y yo en el hospital. Pero antes les voy a leer en 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están
en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Quiero compartir, hermanos, esa experiencia que, repito, vivimos. El 9 de enero del 2014, a mi esposa le dio un ACV. ¿Qué es un ACV? Es un accidente cerebrovascular. En otros términos, un derrame cerebral fulminante. Ella fue a las 5 de la mañana. Yo estaba alistándome para irme para mi trabajo para Oriente. Iba a viajar ese día. Y ella siempre se levantaba a prepararme algo para desayunar. Aunque yo le dije que no se levantara, que yo en el camino iba a desayunar, pero ella siempre lo hacía. Cuando de repente ella me habló. Yo me estaba alistando en mi cuarto, ya me había bañado y ella estaba en la sala haciendo su oración. Quiero decirles que ella no era cristiana, era católica, pero orábamos juntos cuando salíamos, cuando desayunábamos, cualquier situación. Entonces ella estaba haciendo su oración en la sala. Cuando yo me entré a mi habitación, de repente escuché una voz que ella me dijo. Llegó, pero ya no era la voz de ella. Ella diferente, y solo me abrazó y con su mano acá me sobaba y me dio algunas indicaciones, como que dice: mira, aquí queda esto y esto. Hermano, eso es terrible. Y en mis brazos se me desmayó, y en eso estaba mi hijo, que decirle mi hijo pues era así, porque ella no estaba, era el presidente de los jóvenes de Maranata en Soyapango, y mi hija también servidora en el ministerio, yo en el consistorio. Y bueno, para no serles larga la historia, fue terrible. Cuando mi hijo escuchó eso, él se levantó, pero ya ella se me iba desmayando en mis brazos y la acostamos en la cama. Pero era horrible ver eso, hermano, como ella estaba pues dándole esa situación. Mi hija estaba en un ministerio de la iglesia Maranata también, visitando otras iglesias en tiempos de verano. Ella estaba en Agua Caliente, Chalatenango, allá se había ido. Estábamos solos con mi hijo y de inmediato la llevábamos al hospital, y pues el doctor en los primeros diagnósticos que dio pues que era un derrame. Entonces de inmediato pues la llevamos a otro hospital. Donde yo trabajo tengo un seguro médico hospitalario, pero eso, como ustedes sabrán, tiene sus límites. Y bueno, la llevamos al hospital de diagnóstico que está al Escalón, y allí pues se le hizo una intervención urgente, le hicieron un cateterismo. En 2 días, hermanos, la cuenta era $60,000, y eso había rebasado obviamente el límite del seguro. Entonces yo tenía como 2 angustias: ver a mi esposa principalmente y la deuda también. En eso alguien me dijo: no, pues la vamos a trasladar al Seguro Social. Entonces ahí estuvo 135 días en el hospital. Fue terrible esa situación que vivimos. Con mis hijos, le digo, cada vez que subíamos esas gradas del hospital, porque ella estuvo en la UCI, a mí se me hacían maripositas en mi estómago, hermano. Porque yo cada vez quería ver esos cambios, pero era difícil. Ella no volvió. No volvimos a tener comunicación con ella. Y fue terrible esa situación que vivimos. En donde estuvo pues mi familia, y yo mis respetos acá, lo voy a hacer público, para el hermano Juan Carlos Hernández. Sin conocerlo, un día me dice mi hijo que había llegado un hermano a orar por mi esposa. Y luego después ya tuvimos la oportunidad de conocerlo. Finalmente mi esposa falleció el 24 de mayo de ese año, o sea, pasó 135 días ahí. Pero yo estoy seguro y tengo paz en mi corazón que ahí está en la presencia de Dios. Porque le digo, Dios me dio paz, y yo estoy seguro de eso. Porque en ese lapso de tiempo, esos 135 días, fue para que ella se preparara para ese encuentro con Dios. Y para que nosotros también nos preparáramos, para ese momento que iba a llegar. Y de veras le digo, el día terrible, ya el día de, como decíamos, cuando ya estábamos nosotros pues que íbamos a depositar a mi esposa ahí, Dios nos dio una fortaleza, pero que solo viene de Dios, para mis hijos y para mí. El poder nosotros dar palabras ahí ante las personas y todo eso. Entonces le digo, fue terrible. Y decirles que en el lapso de 2 años vivimos situaciones muy difíciles, porque eso fue en el 2014, y el 31 de marzo
del 2016 falleció mi sobrina, que yo mucho la quería, porque ellos a mí me ven como la figura paterna, la hija de mi hermana Marta Alfaro, que aquí es servidora de acá de la iglesia. Entonces fue difícil esa situación también. Algunos de ustedes estuvieron acompañándole y se les agradece mucho. Luego, en mayo de ese mismo año fallece mi mamá. Al siguiente mes fallece mi suegra, que yo mucho la quería, esta señora. No soportó la pérdida de su hija, ¿verdad? A los 2 años exactamente ella falleció. Y hoy mi cuñada, que es la hermana de mi esposa, que hoy está en un tratamiento de cáncer. A ella le acaban de retirar su mama derecha. Ya lleva la 5ª quimioterapia, pero está en ese proceso. Y le digo, es importante ese momento, esa visitación, como decía el pastor, y donde se les anima a los que aún no están en ese ministerio que lo hagan. Yo lo viví y eso le digo, es tremendo eso, ver a los hermanos ahí dándole palabras de aliento, porque son momentos difíciles donde uno dice, bueno, que se le viene todo encima. Yo les digo, en esos momentos que vivimos, yo lloraba a solas, que no me vieran mis hijos, ya unos muchachos ya profesionales. En ese 2013 ellos habían egresado de la universidad. Lamentablemente mi esposa no ve lo que seguía después, que ya obtener su título y todo eso. Y yo me preocupaba un poco por mi hijo, que era el presidente de los jóvenes, y él estaba tan aferrado que su mamá se iba a levantar de esa cama. Mi hija también, y yo me preocupaba eso, que él fuera a fallar en la fe. Pero no, hermanos, las oraciones, yo sé que algunos de ustedes estuvieron también orando, de la iglesia, de muchas iglesias, hermanos y todo, y eso a nosotros nos confortaba. Y hoy mi hijo, pues, ellos están siempre sirviéndole a Dios, y ahí estamos. Yo accidentalmente un día acompañé al hermano Juan Carlos en eso de que mi cuñada está en ese proceso, estaba ingresada en oncología, y en la tarde por ahí lo vimos, hermano, y lo acompañé un rato ahí con los hermanos, y de veras le digo, muy pronto yo voy a estar por ahí a acompañarlo en ese ministerio, porque de veras es tremendo eso, sentir esas palabras, ese mensaje a uno en el momento de angustia, de dolor, de tristeza, que solo en Dios nosotros podemos tener esa paz. Así es que yo les animo y les felicito a todos los hermanos, vea, que están en ese ministerio, a que no desmayen. Muchas gracias, Dios los bendiga. No necesitamos conocer mucho. Lo que necesitamos es hacer acto de presencia, compartir un versículo de fortaleza, y es el Espíritu de Dios el que se encarga de lo demás. Es el Espíritu de Dios. Nosotros conocemos a Alvin, ¿verdad? Y Alvin es un milagro. Alvin es un milagro de Dios que ha pasado por una situación muy parecida a la que nos describió acá. Y Dios lo tiene acá, pero Alvin quiere también compartirnos, o sea, para animarnos a que podamos nosotros llegar donde aquellos que están sufriendo. Alvin. Que el Señor les bendiga. Realmente es un gozo alabarle al Señor. Es imposible no alabarle después de ver las señales, maravillas y prodigios que Él hace en medio de su pueblo. Y es que donde está la presencia del Señor, donde el Señor se encuentra, la palabra de Dios nos enseña de que ahí hay señales, ahí hay maravillas, prodigios y milagros. Entonces el Señor se encuentra en la vida de cada uno de nosotros, esperando hacer esas señales, esos milagros, por medio de ustedes, por medio de mí. Y en este momento quiero hacer énfasis en este punto de la importancia de la oración por los hospitales, ya que muchas personas están necesitadas del Señor. Yo he sido testigo, ya que el hospital ha sido una segunda casa o tercera casa, porque la primera es esta, la segunda es con mi familia, ya la tercera es el hospital. Las veces que he pasado yo ingresado, el Señor se ha manifestado de una gran manera a través de sus oraciones, porque la oración mueve el corazón del Señor. Sin embargo, he sido testigo de la gran necesidad que hay en estos hospitales. Personas que no tienen ya esperanza, personas que exclaman, yo ya no sé qué va a ser de mí con esta enfermedad.
Gracias a Dios, yo pude compartir palabra de aliento estando yo ingresado ahí con una persona que estaba a mi lado, la cual me exponía de que él no tenía ya más esperanza por lo que le habían diagnosticado. Entonces yo le exponía mi situación, cómo el Señor se había manifestado en mi vida, cómo el Señor me había levantado y cómo el Señor podía levantarlo a él. Así muchos enfermos en el hospital están necesitando una palabra de aliento. Están necesitando que pongamos manos sobre ellos y oremos. El Señor Jesús, si bien tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros y un propósito, pero también deja un mandato en general: orad por los enfermos y ellos serán sanados. Y Él lo dice porque sabe de que donde la presencia de Él se encuentra, Él hace sanidades. No se preocupe si usted no tiene un buen léxico. La obra no la va a hacer usted, la va a hacer el Señor. Solo basta con que usted le diga: el Señor le puede restaurar su salud, y el Señor lo hace. Entonces, hermano, quiero hacerle esta invitación, ya que Santiago hace una amonestación a los creyentes con respecto a mostrar la nueva vida que tenemos en Cristo. Entre ellos, habla acerca de la oración. Y dice el capítulo 5, versículo 15: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cuántos enfermos necesitan que sus pecados les sean perdonados? ¿Cuántos enfermos necesitan ser restaurados? ¿Cuántos enfermos necesitan ser salvos? Pero el Señor quiere obrar por medio de usted, por medio de mí. Porque si el Señor habita en usted por medio de su Santo Espíritu, Él va a obrar. Porque una vez más le repito, donde el Señor se encuentre, allá hay señales, maravillas, milagros y prodigios. Así que, hermano, el Señor en esta mañana, no dudo que ha hablado por medio de su palabra a través de nuestro hermano pastor. Por medio de su palabra, el Señor le dice: vaya a hacer la buena obra para la que nos ha salvado. Ir a exponer la palabra del Señor. Y yo le aseguro que usted va a ser testigo de milagros que el Señor va a hacer en esos enfermos. ¿Quiere ser instrumento del Señor? Pues únase a este ministerio, que el Señor está haciendo grandes cosas. Hermanos, el Señor la ha hecho en mí, la ha hecho en mi hermana Heidi, y la ha hecho en muchos de nosotros. Porque el Señor es poderoso, para Él nada es imposible. Nosotros solo vamos a ser instrumentos del Señor. Seamos instrumentos del Señor. El Señor quiere hacer y derramar de su poder en esos hospitales. Señor, la gloria y honra es para Él. Que el Señor les bendiga. Bueno, hermanos, yo creo que la palabra nos ha hablado. Los testimonios que se han dado lo han confirmado. La respuesta o la reacción queda en cada uno de nosotros, ¿verdad? Las oportunidades están. Hay oportunidades para poder ir a los hospitales. Hay espacios que se han abierto para que se puedan hacer. Así es que aprovechemos este tiempo, mis hermanos. Si usted quiere asistir, pues entonces acérquese al hermano Juan Carlos Hernández. Juan Carlos, ¿dónde está Juan Carlos? Aquí está Juan Carlos. ¿Y en qué hospitales se puede ir, Juan Carlos? ¿O a qué hospitales se puede ir? Bueno, gracias, pastor. Gracias por la oportunidad. Pues gracias al Señor tenemos permiso para todos los hospitales del Seguro Social. Tenemos también permiso para el Hospital Rosales. Tenemos espacios. Tenemos iglesias que nos están acompañando. La iglesia Getsemaní de Santa Ana. Hoy la iglesia de San Vicente, ¿verdad? Va a ir también a visitar hospitales, y la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y por eso los invitamos a que puedan acompañarlos todos los sábados a las 4:30, el Hospital Médico Quirúrgico, Oncología, y visitamos de una vez el Hospital Policlínico Arce. Esa es la invitación. Gracias, Juan Carlos. Así es que están abiertas las puertas, y ahí solo se necesita que vayamos
y podamos hacer acto de presencia y bendecir a esta gente que tanto, tanto lo necesita. Repasemos un poquito. Dios nos dio vida mientras estábamos muertos, ¿verdad? Y Él nos ha dado bendiciones grandes. A nosotros nos ha manifestado su misericordia, su gracia, y nos ha dado un mandato, que podamos hacer el bien a todas las personas que lo necesitan. Y una forma de hacerlo, una puerta abierta, son los hospitales. Así es de que, hermanos, está esa oportunidad para que podamos nosotros bendecir a esta gente que tanto lo necesita. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por esa obra preciosa que ha hecho en cada uno de nosotros. Pero también queremos pedirte que nos des misericordia, que nos des, Señor, amor hacia todos aquellos que están padeciendo alguna necesidad. En tu sabiduría, al ya no estar acá presente para dar de comer a los hambrientos, para sanar a los enfermos, al ya no estar de manera física entre nosotros, has dejado a tu iglesia. Y tú te muestras a través de tu iglesia. Hoy es tu iglesia la que tiene que ir y dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, visitar al que está enfermo, ir a visitar a aquel que está preso, ayudar al huérfano y a la viuda. Es tu iglesia la llamada a hacer este bien. Ayúdanos que nosotros como iglesia local podamos entender el mensaje que tú nos has dejado. Podamos valorar la gran obra redentora que ha hecho en nuestra vida, pero también que seamos responsables haciendo la tarea que nos has dejado. Dios, gracias por los testimonios que hoy hemos oído. Gracias por el ministerio de hospitales. Gracias por el ministerio Dejando Huellas, que atiende a los niños de la comunidad. Gracias por el ministerio de Sembrando la Buena Semilla, que van domingo a domingo compartiendo la buena nueva y dando una taza de café y un pan a la gente que lo necesita aquí alrededor. Gracias por aquel hermano y aquella hermana que de su corazón nace el deseo de bendecir, que lo siga haciendo y sígueles proveyendo para que lo sigan haciendo, y que todos los que estamos acá presentes podemos tener bien claro que el propósito por el cual estamos acá es para hacer las obras que hacía Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Y en esta mañana, si hubiera alguien entre nosotros